Me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor, solo si es contigo. Solo si es contigo. Solo si es contigo. Bueno, pues después de estos minutitos de publicidad regresamos con mucho más. Fíjense, porque les vamos a contar que la Casa del Artesano de Lorca acoge desde este miércoles la exposición Nuevos diseños de artesanía, en la que participan 12 profesionales con sus propuestas más innovadoras en cerámica, jarapa, alumbrado o piedra viva. La muestra se podrá visitar hasta el 12 de noviembre, de martes a sábado, de 10 de la mañana a 2 del mediodía y de 5 a 7 de la tarde. Además, durante los 2 próximos meses se desarrollará un curso de pintura sobre murales cerámicos a cargo de la lorquina Rosa María Playá. Se impartirá todos los jueves también en la Casa del Artesano, de 5 a 7 de la tarde. La inscripción es totalmente gratuita. Pues ya saben lo que tienen que hacer. Bueno, y continuamos hablando de cultura, porque oye, no dirán que en la comarca del Guadalentín no tenemos artistas, y hoy precisamente en plató tenemos a uno de ellos. Se llama Pedro, es historiador y es aguileño. Aguileño, que es importante. Esto para ti es muy importante, ¿a que sí? Bueno, vienes a hablarnos de tu nuevo libro que se llama Leyendas, Misterios y Mitos de Águilas. Yo espero que hoy nos desveles alguno de ellos, ¿eh? Pues claro que sí. Cuéntanos un poco, ¿de qué va este libro? Pues este libro recoge una serie de historias que yo desde pequeño había escuchado, que he querido recopilar porque las personas que ya las sabían son generaciones ya mayores que están desapareciendo. Y entonces, para que no queden en el olvido, he querido recopilar todas esas historias, que además forman la idiosincrasia y la personalidad del pueblo. Vale, o sea, el objetivo no es solo recordar esas leyendas o incluso desmentir esos mitos, sino también que queden patentes de alguna manera, ¿no? Claro, porque existe una serie de elementos que configuran a los pueblos, la gastronomía, el vocabulario, la fiesta, y entre ellos también están sus relatos y la historia. Claro, pues si te parece, quiero que me cuentes la que más te haya llamado a ti la atención. Pues hay mucho de muchos ámbitos. Por ejemplo, se decía que el rostro de la luna, ahí aparecía la personalidad de alguien en cuanto a la influencia inglesa. Decía que el rostro de la luna era una institutriz británica que vino y se enamoró de un pescador, y al no ser correspondida se metió en el mar para no regresar. Y como es el tono blanco que tienen los ingleses, y la cara rellena de la luna, la luna llena, era su rostro. O, por ejemplo, los pescadores decían que detrás del castillo están las paletas de Urci. La leyenda decía de que vino una ola gigante y la destruyó, y los pescadores decían que se veían los restos detrás del castillo. O, por ejemplo, ¡qué fuerte! Ahora mismo, tan candente que es el clima que tenemos, estamos en estas fechas y todavía hace calor, pues en la zona de Águilas ahora se habla de avioneta y todo eso, pero en los años 20 o 30 lo que se contaba era de que el tiempo que hacía buen tiempo y que no llovía era por un alfarero que conocía unos rezos y lo hacía para que no se estropeara el producto, y luego ya en los años 40 o 50 decían que era la propietaria de las salinas de Terreros, que había estado en Bolivia y en Brasil y había aprendido unos rezos y que por eso no llovía y hacía el calor en esta zona. ¿Qué me dices? Sí. Pero claro, imagino que investigar todo esto no habrá sido tarea fácil. ¿Cómo te has documentado? Pues yo, desde historias que escuchas desde pequeño, luego ya he estado más de 7 años recogiendo testimonios. Y aparte, ¿Más de 7 años? Sí, yo siempre entrevistaba a personas mayores para preguntar. Ahora he recopilado. Y, por ejemplo, consultando muchísimas obras del siglo XVIII, XIX, porque antiguamente la literatura contaba muchas historias. Por ejemplo, una historia dice, una de esas, que está en el Padre Morote, que es el escritor lorquino del siglo XVIII, dice que de la guerra de Troya los supervivientes recorrían la costa buscando un sitio donde fundar una ciudad y vieron unas águilas volando, y eso es un buen augurio. Y ahí fundaron la Urci, que eran las antiguas águilas, y eso está en un documento del siglo XVIII. O sea, ¿ver águilas es buen augurio? Los águilas, en la época romana, el vuelo de las águilas se interpretaba de una manera. Pues fíjate, ahora no es al contrario, ¿no? Cuando vemos muchísimos pájaros que la gente dice, ay, eso da... Pero también depende del mala tipo, suerte. no es lo mismo ver un cuervo que ver... También corresponde a la superstición. Por ejemplo, en el libro hablo también de cosas relativas a esas. El cuervo está mal visto sobre todo porque se supone que cuando estaba Jesús en la cruz pidió agua y no le ofreció. Sin embargo, los gorriones le quitaron los clavos de la corona y por eso tienen el pico rojo.
Y eso hay un apartado relativo a esa. O, por ejemplo, también, cosas muy curiosas que hay, es cuando, por ejemplo, en la guerra civil, Sí. en Águila hubieron bombardeos, los 2 primeros hubieron fallecidos, y dicen que en el primer bombardeo, un almendro que había en Águila, en la marina de Cope, normalmente los almendros tienen el borde rojo, pues entonces se le puso prácticamente la hoja entera de color rojo. Y era como que la tierra había reaccionado al dolor del entorno. Y le decían el almendro de las bombas. O sea, de la guerra civil también hay testimonios. O por ejemplo también he puesto en el libro una serie de elementos relativos a supersticiones. Por ejemplo, todavía, incluso, yo no sé si lo puedo decir porque hay mucha gente que todavía tiene pánico a nombrar al zorro. ¿Por qué? Porque en la vida doméstica, antiguamente en el campo, como comía las gallinas, que era el principal medio de vida, no se podía nombrar. Entonces, por ejemplo, en la zona del sureste, Sí. porque yo realmente he hecho el libro de águilas, pero me he dado cuenta que la cultura desde la Alpujarra de Granada, Levante almeriense, que es Cuevas y Vera, Sí. el Guadalentín con Lorca, Mazarrón, Puerto Lumbrera y Campo de Cartagena es lo mismo, Es similar. pero cambian solo una serie de elementos. Pues, por ejemplo, en toda esa zona está esa superstición, entonces no pueden nombrar al zorro, le decían la señorita, la comadre, la bicha, y ni siquiera la cola, le decían el jopo. Pues he puesto eso, relativo a supersticiones. Y, por ejemplo, lo que yo hacía era combinar, cuento la historia y si algún escritor de la zona habla del tema, y en un párrafo literario pues lo pongo. Por ejemplo, también hablo de elementos geográficos de Águila, muy famoso la isla del Fraile. La isla del Fraile, Dicen, sí. por ejemplo, en un testimonio de un escritor que había nacido en los años 20, dice que era porque un hombre sufrió un desamor y se fue allí y se volvió ermitaño, pues estaba alejado del mundo. Y los enamorados, el hombre, para demostrar el amor, iba nadando y volvía y así sellaba su amor. Ah, sí. O por Y del Pico de la Aguilica y también. El Pico de Aguilica también hay muchas, que fue una mujer que su marido era pescador y hubo un temporal y se quedó esperándolo y se convirtió en piedra. Madre mía. Entonces hay tanto elementos geográficos como supersticiones, Qué interesante. distintos elementos culturales. He puesto, por ejemplo, de misterios, pues duendes, fantasmas, brujas, por ejemplo. Eso te iba a preguntar. Por ejemplo, ahora mismo nosotros decimos, es que Halloween se ha impuesto, Sí. ha quitado nuestra cultura. Pues antiguamente en España se decía casas de duendes, no casas encantadas. Entonces, yo consulté personas mayores que me dijeron casas de duendes y una calle de Águila se llamaba antiguamente calle Duende, porque ocurrían fenómenos así raros, que eran las ¿Qué casas me dices? encantadas. Sí. ¿Y ahora no? ¿Ya no se llama así? Sería la actual donde está el pimiento, que es tan famoso en Águila. Ah, sí. Entonces, son cosas que van cambiando. Ahora, el Halloween, pues antiguamente se decía casa de duendes. Por ejemplo, los fantasmas. Se dice que a finales del siglo XIX una lavandera que vivía a los pies del castillo, su hijo se escapó y fue a cogerlo porque estaba jugando para que no se cayera y cayó por el precipicio del acantilado y ella le cogió y cayeron los dos. Dicen que en el sitio ese se escuchan por la noche algunas risas, que son las del niño. Psicofonías y todo. Y por ejemplo, las brujas es muy curioso, porque las brujas aquí en el sureste Sí. no es como en el norte, que son las típicas diabólicas que entendemos, en el sur eran más hechiceras, y entonces decían que aquí cuando volaban iban tocando zambombas, panderetas, castañuelas, que son los elementos típicos de aquí de nuestra música popular, de las cuadrillas, y es verdad que si en la noche tú escuchas una cuadrilla tocando, suena como con el ruido del laúd y con el ruido de pandereta, suena como algo fantasmagórico en la oscuridad. Entonces, hablo también de esa serie de seres mitológicos que también se habla. O, por ejemplo, una cosa muy bonita, en el sureste, nosotros normalmente oímos hablar de las hadas, Sí. de las ninfas. Aquí en el sureste las tenemos, se llaman las encantadas. Ah, sí. Entonces, ¿Qué me dices? se dicen las historias que se aparecen cada 100 años, peinándose, y siempre un pastor las ve y les dice, ¿qué es más bonito, el peine o yo? Porque el peine es de oro, y siempre eligen el peine, y la mujer se queda encantada otros 100 años más. Y esas son las ninfas de nuestra zona que en Águila se documentan en 3 sitios. Incluso también se hablan de sirenas. En Águila era una de las zonas donde habitaba la foca monje. En Cabo Cope estaba la cueva del lobo. Lobo se refería a foca monje. Y casualmente los pescadores, las focas que decían de Águila eran de un tono grisáceo marrón, que era el color que tenían las focas monjes, y la ubicaban en el mismo sitio donde dicen que estaban las sirenas. ¿Y en qué sitio se situaban? Mira, la colonia principal estaba en Mazarrón, que está la isla de Lobos, pero también llegaban hasta Águila, a la zona de Cabo Cope, en la parte trasera,
Hay un recodo y ahí es donde se ve, hasta los años 20 o 30 veían a las focas meterse. Fíjate. Y, por ejemplo, a nivel personal, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención investigando para hacer este libro? Me ha llamado la atención sobre todo lo que te he dicho de que tengamos una cultura en el sureste tan común, Tan similar. aunque hayan cambiado una serie de cosas, y sobre todo la inocencia y las creencias que la sociedad moderna ha desterrado, y yo quería rescatarlas. Por ejemplo, hay historias ahí que me contaban mis abuelas que ya sus hermanas no las sabían, Claro. y llevaban 5 años. Cosas como que se hacían el día de San Juan para saber el novio, cogían una zafa, la ponían al sereno toda la noche y al día siguiente la tiraban. Y el primero que pasara, el nombre que tenía ese hombre, así se iba a llamar su marido. Y tanto a mi hermana como a sus amigas le salieron. Ah, sí. Le salieron haciendo eso. O, por ejemplo, hacían un Qué rito interesante. adivinatorio con un cedazo, que eso es para cribar el grano, clavaban unas tijeras y entonces a la medianoche hacían preguntas y si se movían para un lado o para el otro quería decir que sí o que no. Y esos son rituales que digamos que Uy, pero persistieron, eso da un poco de miedo, ¿no? pero todas esas cosas son que existieron hasta los años 30 o 40 Sí, ahora y que la ya, gente y ya lo no se haga. conocen y habían que apuntarlas porque la última generación que las sabe son ya nonagenarios y en poco tiempo iban a perderse y también Claro. es lo que yo quería hacer. Claro. El otro día precisamente fue la presentación. ¿Qué acogida está teniendo? Porque, bueno, precisamente a esa presentación acudieron más de 90 personas. ¿me has Sí, dicho? como es un tema que realmente forma parte de nuestra cultura y nuestra personalidad, es un tema que la gente tiene cariño. Claro. Yo la primera edición le he agotado 200 libros, Madre ahora estoy mía. mirando a hacer la segunda y por eso estoy muy contento. Y sobre todo, para mí, lo contento no es que una obra tenga la gente lo compre y yo de esta manera consiga dar a conocer lo que yo hago, es que la gente conozca su cultura y Claro. y sus tradiciones, que son importantes. Claro. ¿Qué te dice la gente del municipio? Pues la gente le gusta mucho porque, sobre todo, como la entrevista han sido a muchas personas de distintas partes, pues la gente desea. Por ejemplo, el problema de Águilas para la entrevista, en la zona de Lorca, el campo forma núcleos rurales. Tiene La Vaca, tiene Coy, tiene zonas que forman Avilés, forman núcleos. En Águilas el campo es disperso. Claro. Entonces, esta forma de entrevistar era o conseguir gente que su familia fuese de la Máquina de Cope, Cuesta de Goz, gente que fuese de Tebar, Las Cruceticas, y entonces gente que viviese en la zona del castillo, en Claro. casco antiguo, y entonces por eso como recoge, digamos, historias de distintas zonas, pues la gente muchas decía que le sonaba y que o ha vuelto a recordar cosas Fíjate. que prácticamente había olvidado, y para mí Claro. es una satisfacción de que se recuerde y quede para siempre. Claro. ¿Has contabilizado las personas que has entrevistado para este libro? Pues normalmente entrevistas pueden ser 30, 40 personas. Siempre que un amigo o un conocido sé que hay una persona que pueda contener información Claro. o decirme algo, realmente a veces en una entrevista solo tienes un dato, pero sumando y sumando sacan cosas. Por ejemplo, una persona solo me dijo una historia que para mí fue preciosa. Decía que antiguamente para cruzar el castillo de Águilas había un canal y entonces había una barquera que cruzaba. Sí. Y le decían el mar de la tía Alfonsa, porque así se llamaba la barquera. Y eso, mira. eso fue solo una persona que me contó solo eso y para mí fue precioso Qué porque chulo. no lo había oído en ningún sitio. Claro. Y Claro. y entonces, aunque te digan un dato pequeño, va sumando. Claro, qué interesante. Y al final, que esto es un libro para todos los públicos, porque al final a la gente mayor le interesa, porque muchos recordarán cosas que aparecen ahí, pero la gente joven Claro, no claro. tienen ni idea, sobre todo eso, supersticiones, leyendas y también mitos, porque hay muchas cosas que se han contado toda la vida, pero que realmente no son así. Claro, normalmente los mitos son interpretaciones Claro. de realidades, de Claro. que la gente, sobre todo antiguamente sin electricidad y sin luz, Claro. cualquier ruido podía imaginar cualquier cosa. Sobre todo, yo por ejemplo en la presentación fueron niños, pues yo lo enfoqué muchas cosas para contarle en plan para niños y los adultos también les gustó porque Claro. era lo mismo, hablar tanto de duendes como de fantasmas, incluso de ovnis. Hay un Totalmente. apartado de misterios que hablo de... Hay un informe del Ejército y otro de la Guardia Civil que habla de ovnis en Cabo Cope. Y Madre entonces mía. lo he puesto ahí. No, si ya después del COVID y de todo lo que nos está pasando, lo siguiente son volver a Sí, ver sí. ovnis en el 2023. Sí, sí, sí. Pedro, voy a coger el libro. ¿Dónde podemos encontrarlo? Pues yo ahora pueden contactar conmigo y en cuanto esté la segunda edición lo Sí. llevaré a la librería de nuevo, porque Vale. ahora mismo está agotado.
Ahora mismo está agotado. Sí. Vale, entonces, para conseguirlo tienen que hablar Contactar contigo. conmigo en Vale, Águila, siempre la aquí lo dejo en la tenemos. librería Manuel Gris, en el centro de Águila. Vale, oye, la verdad es que está chulísimo porque me recuerda mucho como a ilustraciones medievales, ¿no? Lo que hice, hablando de que Águila es un pueblo de artistas, Sí. fui al Rincón de Casuco, Sí. que tiene tan bonito, hecho con azulejos, monumentos, imágenes, y lo que hice fue fotografiar la parte del castillo que hizo Casuco, Sí. y luego ya le puse un banco de imágenes alrededor. Se ven sirenas. Sí, Que claro. no sé si se ve en pantalla. A ver si lo podemos ver. Estos son sirenas, ¿no? Sí. Aquí un barco. Un barco como un tesoro y el castillo de Águila hecho con mosaico como del Rincón de Casuco, que es un sitio que yo recomiendo a todos los que vengan. Es el Gaudí aguileño. Es un Está si- muy chulo. Oye, pues yo me lo voy a leer, ¿eh? Yo me lo voy a leer porque además es que tiene muy buena pinta. Además, también te podrías haber venido el día de Halloween al especial, que también Sí, hubiera... porque hay historias relativas también a Halloween. Por eso te iba a decir, Sí, por sí. eso te iba a decir, bueno, pues muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros. A esta vosotros noche. por invitarme y siempre dar la oportunidad de hablar de Águila y de cultura e historia. Por supuesto, gracias. Bueno, pues vamos a seguir precisamente hablando de arte porque en Lorca, ahora hablamos de un lorquino, se llama Ginés, está jubilado y nos ha confirmado que durante la pandemia, pues mira, él llevó a cabo su ingenio. ¿Por qué? Bueno, pues porque hace verdaderas obras de arte, ojo, con palillos y latas de cerveza. Vean. Hoy hemos venido a la casa de Ginés Morenilla, un vecino de Lorca que durante la pandemia desarrolló una afición un tanto especial, muy buena. Hola, muy buenas. Bueno, Ginés, cuéntanos cómo te da por esto y qué es lo que hiciste. Fue en la pandemia, estábamos aburridos, no podíamos hacer nada, ni poder salir, y estaba aburrido, tengo que estar siempre haciendo algo, porque yo tengo que estar haciendo algo. Entonces miré un vídeo y salió, no me acuerdo cuál fue, si fue el primero, no me acuerdo. Y a partir de ahí pues empecé a coger y a hacer cosas, y hasta ahora no he parado. ¿Cuáles son los materiales principales que usas? Esto es palillos planos y palillos pinchos. Y bueno, el tema de patrones, estructuras... Nada. Esto es un vídeo y entonces yo me voy fijando. Una afición que desarrollaste durante la pandemia y que has mantenido porque te ha gustado, ¿no? Sí, claro. Si no, no hubiera parado, claro. Porque ya una vez que termina la pandemia hubiera terminado, pero ya no. O sea que he seguido. ¿Cuántas piezas puedes haber hecho? Tengo que no tengo sitio donde tenerlo. Si no hubiera hecho muchas más cosas. Más grandes, claro. ¿Y cuántas piezas puedes haber hecho? No lo sé. No tengo ni idea. No tengo ni idea porque no las he contado. Muchas. Sale que lo vi también en un vídeo y empecé a hacerlo, míralo, y lo hice todo. Sí, En este caso también lo pintaste. sí, lo pinté. Bueno, vemos que nos falta detalle, sus ventanas, sus chimeneas. Sí, y las puertas que se abren también. Todo. ¿Cómo has hecho para que se abra la puerta? Con la bisagra, con una bisagra chiquitilla, y esto igual que el tipo carpintero, una puerta de casa igual. Bueno, esto que es una especie de macetero, se podría... Macetero. Sí. Con sus flores, este se ha hecho con los típicos palitos largos de pinchito, ¿no? Eso, Muy bien, si continuamos. Continuamos por aquí, un pájaro. un pájaro también. Guitarra, un árbol de Navidad, la Torre Eiffel. Bueno, la Torre Eiffel tuvo que tener lo suyo para hacerla. Esa tiene también, esa más o menos también. Las proporciones son perfectas. La Torre de Pisa, la Torre de Pisa, y míralo, con su inclinación. El campo Estadio Santiago Bernabéu, Es del Madrid, entonces. el Madrid. Muy bien. Barcos también. El barco tengo dos hechos ahí. Yo solo los tengo en la playa, me los llevo a la playa porque dice, mujer, vamos a llevarnos a la playa. Digo, bueno, pues a la playa, pues ya está. Y en la playa me lo llevé. Lo que pasa es que lo he traído para ahora ponerlo aquí, para que lo veáis, claro, o que lo vean. Y ya está, pues el campo de fútbol, el cecarrillo, las bicicletas, ahora que me ha dado un poco por la cosa del tema de las latas de cerveza, haciendo un poco de figura también. He hecho bicicletas, aquí tengo otra que estoy terminando. Esta de madera también la hice, de palillo. Ay, mira, anda que para hacer las ruedas de la bicicleta con palillos. Sí. ¿Cómo lo haces? Veo que estás como ensamblando trocitos, ¿no? Claro. O sea, pedacitos, le hago una plataforma, entonces marco y corto. Bueno, por aquí debajo. Y aquí tenemos, mira, aquí tenemos un coche de golf. Coche de golf, pues míralo. Una lancha, un coche antiguo. Mira qué coche antiguo. Ojo al coche antiguo, ¿eh? A mí no le falta detalle, sus ruedas funcionan. Lleva aquí su pequeño volante. Pero las ruedas sí. Aquí otra bicicleta de estas antiguas que había también muy antigua. Un piano.
y un 3x2 de estos, de tipo de esos de jardín. Y luego tengo aquí el portafotos, que le hice también para poner ahí la foto de mi nieto. Y aquella que también, eso es para el vídeo, para el móvil. Ah, Eso es para el móvil. Eso digamos que hace esto, y lo metes aquí y es como si fuera una tele. madre mía, pero eso es al centímetro. Claro, hombre, tomé las medidas, por supuesto, de lo que es el móvil. Bueno, pero esto es muy cómodo, ¿no? Para ponerte a ver en la cama. Claro. Bueno, y continuamos por una de las obras más grandes, ¿no? Sí, he estado bastante, me llevó alrededor de 5 o 6 meses con ella. No todo el día con ella. Ratos que pillaba, ratos por las noches, y así, por las noches de día, cuando pillaba ratos. Y ahí, lo menos 5 o 6 meses. Bueno, me gustaría que viéramos los detalles de las ventanas con su papel. Son vidrieras. Ah, sus vidrieras. Tiene jardines. Sí, claro, sus puertecillas, sus escaleras. Pero es que, ojo, no sé si se podrá captar en la cámara, pero tiene sus bancos He hecho dentro. un banquillo como si fuera una iglesia, claro. Si esto es la Nostra, es la iglesia, una réplica de aquella de la Nostra. Bueno, el juego del té o del café. Juego de también. té también. Fíjense, ¿eh? Todos esos palillos planos, todos. Palillos planos, este es Sí, lo esos barnizado. palillos de lo que... Sí, claro, le da un poco de color. Este también un carrillo muy antiguo de aquellos de los Reyes, La torre la Alfonsina. Torre Alfonsina. Muy bien. Con todos los detalles. Sí, su puerta, esa es la catapulta, esa que es. Y esta que le he hecho este verano, esto es el Mají. Mají, esto es una iglesia tipo hindú. Este es el Mají. Eso es un tipo todoterreno. Bueno, ¿y cuáles son las herramientas de trabajo que suele usar y en qué está trabajando ahora mismo? Mira, esto para cortar los palillos, esto para coger y darle forma, por supuesto la goma, o sea, para pegar, la regla, el cúter también, y ya pues palillos y ya está, pues, más o menos lo que hay aquí, lo que estáis viendo aquí, y no hay otra cosa. Esto que es aquí para hacer los taladros, para por ejemplo, las bicicletas, para pasarle los ejes, para que dé vueltas. Y bueno, hay muchas cosas, yo no sé qué le diga más. Bueno, Ginés, viendo todo esto, es indudable que tienes un gran talento. Entonces yo me pregunto, ¿esto te viene de profesión? ¿Tú...? Nada, yo no. No, eso no te digo que fue en la pandemia, fue cuando empecé, que yo esto no había tocado en mi vida. Porque yo anteriormente a esto me dio por pintar, estuve también unos años pintando cuadros, y pinté algunos cuadros. Y ya después de la pandemia, como ya dejé los cuadros, porque ya no me cogían dónde ponerlos, pues entonces cogí y me digo, pues vi esto y esto. Digo, pues esto me he tirado. Desde luego que Ginés es un verdadero artista, ¿eh? Fíjense que el otro día nos lo decía, dice, si yo esto lo hago por divertirme, por hacer algo, pero desde luego que si hiciera un museo, como nuestro Juan el Espartero, yo creo que sacaría rendimiento, porque de verdad que está muy chulo. Gracias también a nuestra compañera Celia. Bueno, vamos a cambiar de asunto y les decimos que 10.000 pasos para el recuerdo. La Asociación de Alzheimer y otras demencias de Lorca ha organizado la primera marcha solidaria. Se va a celebrar este domingo a las 10 de la mañana. La inscripción son 5 €. Además, para ambientar esta ruta habrá música en directo y hasta tapas. Así que ya lo saben, tienen que participar porque el fin es más que solidario. Y ahora yo lo siento mucho, pero voy a ser poco objetiva porque a mí me encanta el flamenco, yo lo tengo que decir, y precisamente hablando de flamenco tenemos aquí pues a un verdadero artista y a un verdadero experto en flamenco, a Luis Terry. Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Hombre, gracias a ti porque sabemos que vienes ¿de dónde? Vengo de vienes? Málaga, de recoger a Fosforito esta mañana Sí. y luego de dar el pregón del teatro. O sea que fíjate que acabo de dar el pregón hace un cuarto de hora, vengo corriendo del teatro para acá para estar en tu programa. Digo, he terminado el pregón y me vengo para acá. Y ha salido todo estupendo. Todo ¿a que sí? súper bien, no te puedes imaginar. Ahí he dejado todavía gente que le van a dar un homenaje a una peña flamenca Sí. esta noche, como la del Morato. Luego tenemos el cantador que ganó el Sol de Oro el año pasado, que Sí. es Francisco José Heredia. Y bueno, y el ballet de Ciudad del Sol. O sea que Sí. hoy tenemos un buen equipo allí en el Teatro Guerra. Y mañana yo quiero invitar a todo el mundo. Mañana es la semifinal. Sí. Mañana habrá 5 cantadores. Vendrá un ballet, el de Carmen Romero, que es un ballet extraordinario también de Murcia, murciano.
y además la semifinal. Quiere decir que se va a besar 5 cantadores este año. Hemos sido un poco machistas, no se ha eleccionado ninguna cantadora, Ninguna solo mujer. cantadores. Fíjate, ha habido 8 cantadoras, pero según el jurado ninguna ha merecido estar en la final. En la final. Y en la final están, de los 46 cantadores que se han presentado, pues 5. 5 que quedan en la semifinal y 3 que van a quedar en la final. Claro. O sea que mañana 2 de los 5 se van a su casa. Claro. Oye, nosotros nos hemos puesto a hablar aquí, pero estamos hablando del Festival Internacional de Festival Cante Internacional de Flamenco, Flamenco, Ciudad del Sol. Claro. Este año hay Bastante, talento, ¿eh? 31ª edición, que en realidad son la 33ª, porque no hemos tenido festival ni en el terremoto, en el 2011 por el terremoto, ni en el 2020 por la pandemia. Claro. En los demás años hemos tenido festival y por lo tanto es 31º, pero en realidad es 33º festival, claro, sería claro. en este caso. Luis, hay muchísimo talento, pero también hay novedades, porque para esta edición se han organizado exposiciones, ¿no? Una Cuéntanos un exposición poco. de flamenco que yo recomiendo que está en el Centro Spin y la recomiendo que vaya gente. A Pedro Juan Raval es un pintor muy joven, pintor con 33 años, de Águila, pero es un Aguileño. pintor extraordinario que refleja en sus retratos de flamenco. Bueno, podéis ver desde José Mercé, pasando por Miguel Poveda, por Camarón, por Sí. Paco de Lucía, bailadores de la talla de Faruquito o bailadoras como Carmen Amaya. Y bueno, hay grandes guitarristas. Está mi hija con la guitarra también, Mercedes Luján, hija, que como gran sabéis artista. está nominada para un Grammy, fíjate, Grammy, no Grammy Latino. Es El otro día pudimos disfrutar de ella en los premios de Sepor. Exactamente, Es una artistaza, exactamente. Es Una artistaza. para un orgullo para Lorca tener una guitarrista flamenca que no, fíjate que no ha nacido en Lorca, en Murcia, no ha nacido ni en Jerez, ni en Sevilla, ni en Málaga, ni en... No, en Lorca. Aquí en Lorca. Lorquina, más guapa y tocando bien la guitarra. Bueno, ahora mismo está nominada en los 60 que quedan de los 145 Sí. países que hay. Han hecho una criba, claro está, Sí. y han quedado 60. Es un Ya espectáculo, están nominadas. Y de los 60 tienen que hacer una criba este mes, el Sí. 15 de noviembre, y quedan 20. Esperemos que en esos 20 quede ella. ¿Y cómo está? Pues ya está muy Estará nerviosa. nerviosísima, normal. Tiene que ir a Los Ángeles el Madre día mía. 14, el día 13. ¿La va a acompañar? No, se va sola. Se va Hay sola. un billete solamente de vuelta a Los Ángeles. Pero por allí ella tiene amigas y amigos. Sí, y ¿no? sí. Pues le tiene un deseamos amigo muchísima colombiano que suerte. vive en Los Ángeles, que vive allí en Hollywood. Qué bien. Y va a recogerla al aeropuerto. O sea que ella Que va tiene a estar bien mucha amistad, acompañada. Va a estar bien acompañada. Oye, le deseamos muchísima suerte, ¿eh? Yo también. Y espero poder entrevistarla pronto. Cuando venga. Viene aquí porque, además viene porque le ha prometido a la concejala de Educación, que te quiere mandar un beso, porque hay que Sí. ver que como es Antonia, a mí me encanta porque es una Antonia. mujer, Antonia Pérez, que bueno, buenísima en todos los sentidos de la palabra, y le ha prometido que va a venir a un instituto para estar con ella y decirle a los chavales jóvenes lo que es la guitarra, que una mujer joven ha abierto camino y que es una lorquina y que hay que estudiar música o estudiar cualquier cosa para estudiar. Totalmente. Eso es una cosa que está impresionante. Totalmente. Luis, hablábamos de esa exposición de este artista aguileño. Tiene más de 30 obras y además también se reflejan lugares icónicos de Lorca, ¿no? Como el Exactamente, Palacio de también Vara. está la colegiata, está el castillo, Sí. está el óvalo con el caballo, o sea Sí. que hay muchos cuadros de Lorca y dos lorquinos. Está mi hija retratada y mi padre. sí. O sea, que Mira. también está tocando la guitarra ahí, hay dos lorquinos en la exposición. 30 cuadros que están muy bien de precio, Qué bien. porque andan entre los 300 y los 3.000, depende, mira. claro, depende del cuadro. Hay Claro. un cuadro que va de 3.000 euros, que es un cuadro de la danza de los pavos, que es una maravilla, está Claro. justo enfrente, es un cuadro enorme, grande, Claro. y claro, según el tamaño y Claro. la pintura. Hombre, pero que teniendo en cuenta que los cuadros son obras caras, pues es un cuadro totalmente asequible, ¿no? Para cualquier persona. Hay cuadros asequibles, como él dice. Yo desde 300 a 3.000 tengo cuadros. Claro. Si me pide uno de 300, yo se lo hago. Claro. Que uno de 3.000, yo se lo hago. Claro, lo podemos ver en el Centro Cultural Espín, Centro Cultural ¿no? Espín. El horario del Centro Cultural Espín parece que es de 9 a 2, Sí. o de 9 a 1:30 por la mañana y por la tarde de 5 a 9. de la Qué noche, bien. sí. Hasta el 16 de noviembre. 16 de noviembre. Vale, pero no es la única novedad, ¿no? Porque No. también tenemos conferencias. Conferencia. Bueno, vamos a tener primero una conferencia mañana, viernes, de un capitán de navío. Ah, mira. Fíjate, nos va a hablar por primera vez, Sí. nos va a hablar de la vuelta al mundo y de la importancia que tuvo el descubrimiento de América Sí. con Cristóbal Colón por los cantes de ida y vuelta. Los cantes de ida y vuelta son los cantes
que en el siglo XIX, finales del XIX, cuando la guerra de Cuba y todo eso, fueron los españoles que estaban allí y venían con ramificaciones americanas. Y se le llaman cantes y de vuelta. Son colombianas, son, por ejemplo, milongas. La milonga es un tango, milonga. Son milongas, son colombianas, son guajiras, son cantes de ida y vuelta que venían con esas resonancias americanas. Americanas. Entonces van a hablar, como es el descubrimiento de América, y va a hacer 500, bueno, ha hecho 500 años de dar la vuelta alrededor del mundo. Ahora, pues se va a hacer ese 5º centenario aquí, y el capitán de corbeta, que equivale a un coronel en tierra, va a hablarnos una charla mañana a las 7 de la tarde, también en el Centro Espín. Mañana a las 7 de la tarde en el Centro Espín. No se lo pierdan. Y el sábado... Eso te iba a decir, el sábado tenemos otra. Estará Antonio Fernández Díaz Fosforito a las 5 de la tarde, una hora muy taurina, una hora puesto a las 5 de la tarde, el sábado, a las 5 de la tarde, va a dar una conferencia que se llama Cuando el flamenco te pellizca el alma. El alma. Qué gran verdad, ¿eh? Bueno, es que el flamenco, hoy veníamos hablándolo con él, esta mañana, cuando yo iba por ahí a Málaga, y me decía, es que verdaderamente el pellizco que tira el flamenco, no en el alma, lo tira en el corazón. Totalmente. Ese pellizco que te hace levantarte de la silla. Totalmente. Y eso solo lo siente la persona que de verdad le gusta el flamenco y que sienta ese quejío o ese quiebro que ha dado el cantador o la cantadora en este momento, porque hay verdaderas matriarcas dentro del mundo del cante, y ahora hay una matriarca en el toque, que no había nunca, no había ninguna. Ya hay mujeres en el toque. Pues fíjate, te voy a contar una cosa, porque yo tengo sangre sevillana, ¿no? Por parte de mi madre. A mi madre le encanta el flamenco, igual que a mí, ella también canta flamenco muy bien, y a nosotras siempre nos encanta. Cuando echan en la tele los típicos talent shows, ¿no? Yo veo a gente que canta estupendamente bien, pero a mí los pelos no se me ponen de punta. No. Yo veo a alguien que canta flamenco, pero ya no flamenco puro, sino a flamencadillo, como digo yo. Sí, el flamenquito, ¿cómo se llama? Sí. Suele llamar flamenquito. Y es que es una sensación que, como estás diciendo, que es que te sube por aquí y solo a la gente que le gusta lo puede sentir. Bueno, tú eres una chica joven y a ti te entra el flamenco a través del flamenquito. Sí. Pero no debemos de pensar de que el flamenco es patrimonio inmaterial de la Totalmente. humanidad. Eso es un flamenco. Y gracias a estos festivales como este nuestro, de esta noche, que está el 5º de España y el 3º de nuestra comunidad, o sea, que está por debajo de la Unión y los Ferros. Eso. Y no digamos que, fíjate bien, que gracias a esos festivales y gracias a esas peñas flamencas, la Peña Melón de Oro, el Festival el Patrimonio Cante de las Minas, o el nuestro con la Peña Melón de Oro, Sol de Oro, perdón, la Peña Melón de Oro, pues está en estos momentos guardando o resguardando esos cantes que se han cantado toda la vida. Lo que hacemos es enriquecerlo más y cada cantador que lo cante lo enriquece. Totalmente. Lo enriquece. Ahora, el flamenquito me parece muy bien porque os entra a vosotros, que no os gusta el flamenco puro, pero que sí os gusta el flamenco. Entonces, es una forma de traer a gente joven con el flamenquito. Una fusión bien hecha, da gusto escucharla. Sí. ¿Usted está a favor de esas fusiones? Porque no todo el mundo. Yo sí. Yo soy flamenco. Bueno, a mí me gusta el flamenco y soy un poco purista, ¿no? Me gusta el flamenco y soy un poco purista. En ese sentido soy muy puro. Pero también me gustan las buenas fusiones si están bien hechas. Yo las admito perfectamente porque lo que no me gusta es la fusión mal hecha. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, te voy a decir, por ejemplo, lo que canta Camela. Camela no tiene nada que ver con el flamenco, es la antítesis del flamenco. Lo hace muy bien, pero es una rumba pop que no tiene nada que ver con el flamenco y que no tiene... Ahora, lo que hace Niña Pastori, que es flamenquito, o lo que hace, fíjate, hasta el barrio, el barrio lo admito. Lo que hacía Ketama, lo que hace el barrio, lo que hacía Pata Negra, eso es un flamenquito, bien hecho, bien fusionado y bien hecho. Y fíjate, el barrio, una pena porque dejaron de hacer conciertos. Este año que viene, en el 2023, se van a juntar el barrio otra vez de nuevo. ¿Ah, sí? Ah, fíjate, van pues a juntarse, hace un tiempo anunciaron hace que 2 años que se fueron, antes de la pandemia. Pero no han vuelto porque en realidad no este año, iban a volver, pero este año 2022 no llegaron a un acuerdo, pero el 2023 van a estar juntos. Oye, qué alegría el barrio me das. es que es una maravilla. Y además es una fusión bien hecha, es lo que te trasladaba. Es una fusión bien hecha. Igual que Niña Pastori pues, se ha tirado por esa fusión que todos queremos, o por ejemplo una mujer que canta flamenco maravillosa, por derecho, flamenco bueno, y que se ha tirado India Martínez. India Martínez, te lo iba a decir. Que también le ha llegado al público más moderno a través de su flamenquito. Sí. Y también te digo que al final ellos se tienen que hacer hueco en todos los públicos. Al final ella, sus raíces son flamencas y ella tiene canciones que ha versionado la saeta, pero luego, por ejemplo,
está cantando con Melendi una canción de pop. Claro, Entonces tiene claro. también ese abanico de Este posibilidades. es un abanico de posibilidades y estas flamencas o estos flamencos, muchas mujeres, pero también hay hombres. Hay hombres, por ejemplo, Miguel Poveda te canta perfectamente bien el flamenco y luego te canta la copla o te canta una fusión. Sí. Te canta una cosa que cantaba Camarón, es un tanguillo que está muy bien, con la moto y calentito. Y eso te entra perfectamente a ti y a toda la gente joven. Totalmente. Son flamencos que ven el panorama desde otro punto que los flamencos más mayores. Los mayores ya se han quedado estancados, se han quedado en una etapa un poco estancada, en que ya lo que ellos hacen es magnífico, es extraordinario, pero ellos ya no van a entrar al trapo, como se suele decir en el argot taurino. Ellos ya van a estar ahí en esa línea pura, ¿no? Purista. Pero los jóvenes, pues para que la gente joven pueda ver el flamenco y pueda escuchar el flamenco, pues se ha metido en esa fusión, como ha hecho, como ha hecho Niña Pastori, como ha hecho India Martínez, como ha hecho Poveda, como han hecho mucha gente. O incluso Rosalía. O Rosalía. Rosalía empezó cantando flamenco, pero Rosalía es yo te voy a decir la de Rosalía una cosa mucho más importante. Rosalía es una de esos monstruos que da la naturaleza. Es como, te voy a comparar con Beyoncé o te voy a comparar con Thalía o con cualquiera de estas grandes mujeres norteamericanas. ¿Por qué? Porque ella lo hace todo. Ella hace el cuadro de baile, ella hace la coreografía, ella hace las canciones, ella hace las letras, ella hace todo. O sea que Rosalía es una Beyoncé española. Totalmente. Y aparte fue muy criticada al principio por los puristas porque decían, no, el flamenco tiene que ser flamenco, porque ella es verdad que lo combinaba con el arte moderno, pero incluso con reggaetón, que al final a oídas queda muy bien. A mí queda muy bien, a mí me queda gusta. muy bien, pero es verdad que fue muy criticada. Me encanta. Además me encanta, fíjate, hizo una versión de los chichos, de los chunguitos, en los Goyas, que yo me quedé. Eso es una maravilla. La fusión que ella hizo fue una verdadera maravilla. Mira que he escuchado eso, pero me quedo contigo, como lo cantó ella, muy poca gente lo ha cantado. Y ha hecho una versión Miguel Poveda, y ha hecho una versión también otra cantadora que también es muy buena, bueno, la hija de un cantador que para mí fue un hombre que revolucionó en esta época moderna, diremos, el cante, y que además yo a Enrique Morente le tengo un gran cariño y un gran afecto, porque Enrique ha sido una persona que ha enriquecido el cante, lo ha enriquecido en todas las formas. Su hija pues sigue la línea, aunque yo te diga una frase de Caracol que hoy me la ha dicho Foforito y que lleva toda la razón, que los muebles se heredan, el cante no. Totalmente. Los hijos no son como los padres, ni mucho menos. Enrique Morente fue Enrique Morente, y por mucho que Kiki Morente o que quiera cantar Estrella, no son el padre. No, pero también grandes artistas. Son grandes artistas, pero eso no se hereda. No. Yo estoy de acuerdo que no se hereda. Se heredan los muebles y las casas, decía Caracol. Y a lo mejor pero el cante no se hereda. el gusto por el flamenco sí se puede heredar. Al final lo estaba escuchando en casa, pero no todo el mundo... Sí, bueno, yo invitar a toda la gente, aquí desde tu programa, que es una maravilla, que lo ve mucha gente en Comarcal, y a todos los amigos de Comarcal, pues decirle que vengan estos 2 días que quedan, mañana y pasado, porque ya hoy no va a dar tiempo, pero mañana y pasado, que los esperamos en el teatro, que vale 5 euros la entrada, que está muy bien, que pueden entrar, que va a haber una semifinal extraordinaria, que va a haber una final también maravillosa, que tenemos a Foforito con nosotros, está hoy, está mañana y está pasado, 3 días con nosotros, una leyenda del cante flamenco. Yo te voy a decir que Foforito tiene, suyo, tiene más de 100, ahora mismo más de 100 medallas de oro y premios. Mira, tiene premios de la medalla de oro a las Bellas Artes, la medalla de oro a Andalucía, la llave de oro del cante, que tiene la 5ª llave de oro del cante, tiene el premio Nadal, tiene el premio Ondas, tiene... Madre mía. Bueno, yo te podría decir, tiene el premio de la Cátedra de Flamencología de Córdoba, la Cátedra de Flamencología de Jerez, y yo qué sé, los premios que tiene. Y este sábado, se ha pasado mañana, después de la charla que va a darnos en el Teatro de Guerra, se le va a imponer la medalla de oro del festival. Qué bien. Fíjate que tiene 90 años, ¿no? 90 años cumplió en agosto. 90 años. En agosto, sí. Pero él, oye, nos sigue deleitando con su conocimiento. Mira, nos traía esta mañana a Cayetano Padilla, al presidente, y a mí, encantadísimo, explicándonos cosas del flamenco, de anécdotas que le han pasado, de cosas buenas que le han pasado, de cosas también malas, pero buenas y malas, de todo. Y hasta nos ha cantado en el coche que llevamos.
canta, ¿sí? pero que ya tiene la voz pobre, bastante mal por una cosa que tiene por causa de una enfermedad que le dio hace muchos años. Sí. Y está pues, la garganta, el pobre, un poco. Pero después de todo eso, Fosforito nos ha deleitado. Esta mañana hasta cantado. Digo, mira, que nos va a cantar Fosforito y todo. Qué maravilla. Qué ¿no? bien, Qué qué maravilla, bien, qué maravilla. suerte. Pues recuérdanos los horarios. Mira, a las 9 de la noche, mañana y pasado. Y las Vale. charlas, mañana viernes, será a las 7 de la tarde el capitán de navío. No se la pierdan, que va a hablar de la vuelta al mundo, los cantes de vuelta. Estará como ponente con el capitán, estará haciendo de moderador nuestro presidente del jurado, que es un flamencólogo estupendo, que es Francisco García Ruiz, y que va a estar ahí con él. Y también va a estar con Fosforito, de moderador con Fosforito, el sábado a las 5 de la tarde. También os recuerdo que está abierto en el Centro Spin la exposición de pintura dedicada al flamenco, que merece la pena verla, de un joven aguileño que se llama Pedro Juan Raval, y que además es una exposición extraordinaria. Todos los años nos sorprendéis, ¿eh? Con todo lo que organicéis, con las actividades que organizáis para este festival. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a Comarcal Televisión por estar siempre a punto, ¿no? En el sitio a punto, y a vosotros y a todos. Y hay una cantidad de gente que no se ve, pero que están ahí, con la realizadora, como nuestro cámara que está ahí, muy quietecito, ¿no? Sí. La verdad que sí. Darío era un niño cuando vino aquí, un chiquillo cuando pequeño, y ya está hecho todo un hombre, igual que a Juanmi, igual que a Clemen y a todos los que están Tenemos por un gran detrás, que no equipo. se ven, y a Pedro, a nuestro director gerente, y no se ven, pero que están ahí. ¿Qué haríamos sin ellos, que están ahí, que están ¿Qué ahí. haríamos sin ellos? Yo siempre les digo que la televisión da la cara siempre a una mujer maravillosa como tú, y que es guapa y maravillosa y joven, Gracias. pero detrás tuya hay una serie de personas que hacen posible que este programa sea tan bueno y tan bien escuchado. Pues muchas gracias por tus A ti palabras. siempre por invitarme. Muchas gracias. Bueno, señores, pues hasta aquí este programa. Espero que se hayan divertido, igual que nosotros haciéndolo. Pero fíjense, el martes volvemos con muchísimo más, que no se van a olvidar de nosotros tan fácilmente. Esperemos que les haya gustado y esperemos también que también sigan con esa resaca emocional del programa de Halloween, porque ya les anuncio que vendrán muchísimos más. Y eso sí, si son del team María Carey y que están deseando que llegue la Navidad, bueno, pues también relájense un poco, que acabamos de terminar Halloween, por Dios. Bueno, muchas gracias por estar ahí como siempre. Hasta el martes. Cualquiera